noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a conversar sobre la situación de nuestro sistema productivo con miras a una competitividad nacional y también frente a un mercado externo. Dentro de todos estos temas es importante tocar la discusión que se ha tenido principalmente después de la reforma fiscal sobre la conveniencia o no de la modificación de la ley 2801, que según la Asociación de Industrias y también según algunos expertos en comercio exterior está mal diseñada. Ellos dicen que está mal diseñada porque atenta a la salud y al funcionamiento de las empresas instaladas en el país que sí pagan impuestos, porque estas, las ubicadas en la frontera con otras, vamos a decir, sucursales, si así pudiéramos decirlo, en otros lugares que venden en el mercado interno, pues se hace que la competencia en las ventas no sea leal, sea una competencia desleal. Esto la verdad es que se ha debatido mucho y lo que me llama la atención es que tiene años debatiéndose, aunque después de la reforma fiscal que se prometió su revisión, es que esto pues ha estado más en los medios de comunicación. Por otra parte, también quisiéramos tocar el tema de un aumento salarial que hemos visto que por un lado Copardón y por otro lado los sindicatos de obreros se están gestionando, y quisiéramos analizar si realmente al país en este momento le conviene un aumento salarial y si este aumento se pudiera traducir en el costo de los artículos, volviéndose un círculo vicioso, como muchas veces ha pasado, que se aumentan los sueldos y se aumentan pues los productos. También quisiéramos echar una ojeada al escenario económico y analizar pues si con la entrada de este dinero fresco que van a entrar tanto por los bonos soberanos que se pusieron en el mercado internacional como por el dinero que va a entrar por el Banco de Reservas, si esto va a controlar la prima del dólar, si esto va a dinamizar la economía y no va a ser más el peso de la deuda que vamos a tener que pagar luego, porque pienso que indudablemente esto nos va a dar un descanso, pero también vamos a analizar los contras de esta nueva deuda de la nación. Para conversar sobre estos temas hemos invitado hoy a los señores Hugo Rivera. Hugo Rivera es un experto en comercio exterior y ha estado analizando pues todas estos diferentes tratados, que son muchos y bastante complicados, amigos. Hugo nos va a hablar de eso esta noche. También hemos invitado a Miguel Collado. Miguel Collado es analista económico y está trabajando en el grupo de economistas de la CRES para pues estudiar con un ojo avisor todos estos intríngulis económicos en este momento. Vamos a darle la bienvenida a Hugo y a Miguel esta noche. Bienvenidos a Entre Puntos. Y yo quisiera comenzar con el tema de la ley 2801. Quisiera comenzar con Hugo. Hugo, como te dije, me extraña que esta ley esté en debate hace ya tantos años. Tengo entendido, aquí tengo anotado que son 4.369 empresas, no sé si este dato estará al día, que forman parte de las empresas que están bajo esta ley y sin embargo están vendiendo también en el mercado local. ¿Cuál es la situación real de estas empresas y si realmente afectan a la competitividad de las que sí pagan impuestos y están pues favoreciendo el desarrollo nacional por su aporte proporcional en cada uno de sus impuestos que pagan? Muchas gracias, Mónica. Realmente, yo creo que la intención y cómo se conformó la ley fue bueno. La intención de crear empleo en la zona fronteriza, que son zonas deprimidas, donde hay pocas oportunidades. Yo creo que la intención del legislador fue muy buenas intenciones, pero ¿qué sucede? El efecto de la ley ha sido contrario a las intenciones y ha desvirtuado un poco el mercado nacional. Una empresa que se establece actualmente en la zona fronteriza, pues las operaciones que realiza, porque solamente tiene un único RNC, que es el Registro Nacional de Contribuyentes. Las operaciones que realiza en la capital o las operaciones que realiza en el este, pues todas están exentas de todo tipo de pago de impuestos. Entonces las empresas que están dentro del régimen normal, sea micro, mediana o una empresa grande, pues paga todos los tipos de impuestos. Entonces yo creo que la competencia en un régimen abierto debe ser en base a calidad,
a eficiencia de costo, no a competir de manera de regímenes diferentes, y más en una etapa que el gobierno ha tenido una recaudación fiscal este año producto de la reforma, donde se aumentó todos los tipos de impuestos, exceptuando, claro, ese tipo de régimen. Entonces yo entiendo que el régimen fronterizo debe modificarse y debe adecuarse, y no puede ser un régimen que compita en el mercado local desvirtuando. Nosotros tenemos regímenes parecidos, como el régimen de zona franca. Eso te iba a decir, que también tiene una subvención. Es un régimen también suspensivo de impuestos, pero a diferencia del régimen fronterizo, el régimen de zona franca está diseñado para la exportación. Sin embargo, en un problema muy parecido que tenían las empresas zona franca especiales con la industria local, ese régimen se modificó en la pasada reforma, y se le puso un impuesto a las ventas que se realicen en el mercado local del régimen de zona franca de un 2.5, que subió ahora a un 3.5 la nueva reforma. Y además pagan los aranceles cuando venden en el mercado local. Sin embargo, el régimen de zona franca no se le puso ningún tipo de impuestos, y tú tienes ahora dos regímenes, uno cargado de todo tipo de impuestos y un régimen exento. Entonces yo creo que parte de los incentivos que tiene la ley 2801 pueden permanecer, pero hay otros incentivos que deben de cambiar, porque desvirtúa el mercado local, y tal vez esos empleos que se están creando, que son muy pocos, el impacto no ha sido como debería ser, puede crear un poco más de desempleo en la otra parte del país. Entonces, yo creo que la zona fronteriza es una zona rica comercialmente que se puede aprovechar de otra forma, con regímenes que vayan más atados al aprovechamiento de los mercados de los dos países, entre Haití y República Dominicana, o regímenes destinados a la exportación. No tener dos regímenes en el país, uno pagando impuestos y otro no. Fíjate, Hugo, has tocado varios puntos. Primero, y el último que tocaste, es que quizás este régimen no ha creado la cantidad de puestos de trabajos esperados. Eso por un lado, esto yo creo que se podría trabajar y quizás no se le ha dado el calor necesario. El primero que tocaste es que las leyes se hacen con un buen objetivo. El espíritu del legislador fue bueno, pero muchas veces las cosas cambian, las situaciones cambian, o se desvirtúan. Tanto pasó con las zonas francas cuando se le dio la exención de impuestos, claro, que es como que se cuela por debajo de la puerta algo, y los interesados pues quieren aprovechar más de la cuenta, y no solamente utilizan esta gracia, vamos a decir, para exportación, sino también que lo hacen en el mercado local, y esto no fuera nada, pero lo que pasa es que tienen competidores, y a los competidores les resulta entonces imposible competir contra una persona que no paga impuestos y ellos sí pagan. O sea que estamos viendo aquí cómo también hay un tema de institucionalidad, que es algo que Miguel Collado ha tocado en artículos que ha escrito, que he leído, donde la institucionalidad atenta contra lo que es el desenvolvimiento parejo de competidores, que en este caso son empresarios, lo que se llama la ley de la oferta y la demanda, que no me gusta decirlo así porque son palabras hechas, frases hechas, que muchas veces no entendemos. Entonces, este es un caso muy claro donde el espíritu del legislador, la ley en sí es fantástica, desarrollo de zona fronteriza y exportaciones. Sin embargo, por debajo de la mesa se cuela la intención de aprovechar en buen dominicano esta ley para poder ganar un poco más, pero entonces se le hace daño a otro sector, y es lo que tenemos que trabajar en nuestro país con el tema de institucionalidad, que tocaremos más adelante. Entonces, antes de pasar con Miguel, yo quiero, Hugo, que tú nos expliques, también se habla mucho de tantas exenciones que tienen estos sectores. ¿Cuáles son estos impuestos que no pagan las empresas que se ubican en la zona fronteriza y que no pagan las zonas francas? ¿Cuáles son estos? Ok, mire, la empresa que se ubica en la zona fronteriza no paga aranceles, no paga los de la aduana. De la aduana, no paga los aranceles de los insumos, algo que de los insumos que vienen de fuera. La materia prima y demás. No paga aranceles para los equipos y maquinaria, no paga aranceles para los equipos de transporte, se han traído cientos de camiones. O sea, de vehículos. De vehículos de motor, y no paga ningún tipo de arancel. Sin embargo, el otro régimen, si tú lo comparas, paga todo tipo de arancel. ¿Y en cuánto se podría calcular este paquete arancelario y de impuestos? Porque aranceles es cuando nos referimos a aduanales.
que podría bajar el precio. ¿Hay algún porcentaje? Okay, claro que sí. Si tú haces un cálculo, que no lo tengo porque eso varía, depende del sector. Sí. Cada sector tiene un grado de integración de insumos locales, de carga fiscal y demás. Pero sí, claro que hay un porcentaje importante que ellos, al tener ese régimen suspensivo, no pagan y la empresa local paga. Entonces, cuando vienen a competir a nivel de precio, bueno, pues la empresa local no puede competir a los precios de la zona fronteriza. Y eso por la no parte fiscal propiciará la falta de pago de impuestos, claro que la sí. evasión Entonces, fiscal. ¿qué es lo que sucede, Mónica? Ahora, la mayoría de las empresas locales están tramitando, empresas grandes, de los grandes contribuyentes del país, están tramitando permisos para ubicarse en la frontera. Claro. Pero si se van esas empresas a la frontera, pues entonces el país se va a quedar sin los pagos de los impuestos. Entonces, otra cosa, tú tienes que las empresas que se radican en la frontera ponen su parte productiva y su sede, pero todas las operaciones que realizan en la capital, en el este, si ellos tienen una oficina en Santo Domingo con su canal de distribución y todo eso está exento de impuestos también. Entonces no puede ser, primero, porque las exenciones deberían estar focalizadas solo a la frontera. Todo lo que hagan en la frontera podrían tener algún tipo de exención. Ahora, las operaciones que están en la capital, en otro lado, no puede ser. Y si se crearan, por ejemplo, que mi idea sería con la frontera, crear una zona libre de comercio binacional, con un requisito preferiblemente un prerequisito de desempeño para la exportación y aprovechamiento de los dos mercados, y conformar una zona industrial también que pueda aprovechar Haití y República Dominicana, aprovechar la cláusula que existe en el DERECAFTA. El DERECAFTA, algo que no sé si los funcionarios han leído bien el acuerdo, pero sí establece, en la ley de implementación de los Estados Unidos establece la coproducción con Haití. Eso es algo que se puede maximizar, se puede conseguir recursos, se puede conseguir inversiones para exportar. Yo creo que esa es una zona sumamente rica comercialmente, porque tú tienes una frontera entre un país que tiene casi 10 millones de habitantes, que es República Dominicana, y Haití, que tiene más o menos 10 millones de habitantes también. Estamos hablando de una y zona, además le daríamos empleo a los haitianos, aparte de los haitianos, en su propio territorio, que también eso es muy importante. Entonces, yo creo que realmente, y si tú pones un incentivo comercial, por ejemplo, un ITEVI diferenciado en esa zona o algo parecido, la parte comercial, las empresas locales ubicadas en el este o en República Dominicana pudieran aprovechar de ese incentivo y vender también en la zona fronteriza. Claro. Entonces yo creo que esa ley, como está mal concebida. Y lo otro es que cuando se desarrolló el NAFTA, se creó un banco fronterizo con un fondo especializado para el desarrollo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Cuando estuvimos negociando el DERECAFTA, nosotros hicimos mucho hincapié con los Estados Unidos de que somos prácticamente, aunque tenemos frontera de mar, tenemos frontera con Puerto Rico. Sí. Y eso se caminó, un fondo binacional entre Puerto Rico y República Dominicana para sustituir eso que pasó como las plantas gemelas, que era un incentivo que gozaba Puerto Rico, que ya no tiene. Y por alguna razón el gobierno no continuó esas conversaciones con los Estados Unidos sobre Puerto Rico, sobre Haití. Eso fue algo, Haití se incluyó en el DERECAFTA en base a mucho esfuerzo de República Dominicana. Y eso se incluyó en el Congreso de los Estados Unidos, porque ni siquiera forma parte del acuerdo. O sea que nosotros fuimos los propiciadores de que esto fuera parte del acuerdo. Claro que sí. Que se incluyera Haití. No es parte integral del acuerdo, se incluyó porque Haití no firmó el DERECAFTA, ni figura. Entonces, se incluyó en la ley de implementación del Congreso de los Estados Unidos una cláusula donde le otorga los mismos beneficios del DERECAFTA para coproducción con República Dominicana a Haití. Pero eso no se le ha sacado mayor provecho. Y esa zona fronteriza tiene esa cláusula que puede utilizar dentro de Estados Unidos y un sinnúmero de componentes adicionales que no la está utilizando. Entonces yo creo que en vez de crear una zona que lo que va a distorsionar el comercio con unas exenciones fiscales para aprovechar y competir en el mercado dominicano, deberíamos crear una zona que compita en el mundo, claro, que un producto hecho ahí en la frontera sea competitivo en Europa, sea competitivo en Estados Unidos, sea competitivo en Asia. Y además le daríamos vida a esa zona fronteriza también de parte de nosotros, que por eso tiene tanta inmigración
haitiana. Nos vamos a ir a la pausa, Miguel. Cuando volvamos, yo quisiera que tú me hablaras del aprovechamiento de estas medidas de acuerdos internacionales de comercio. Vemos que hay mucho desconocimiento, como nos dice Hugo, tanto de parte del mismo gobierno, quizás por los cambios de gobierno, como por parte del empresariado. Hay muchas cosas que se están desperdiciando, y hasta qué punto llegaríamos a una institucionalidad que le daría pues permiso al desarrollo nacional, tanto para las empresas, para la producción local, como para las empresas para la exportación. Y después vamos a hablar también un poco de salario. Volvemos. Okay. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Favor prestar atención a las instrucciones del vuelo antes del despegue. En su caja encontrará el equipo Forol, cargador, batería, cable USB y manual de uso. Encienda su Forol y prepárese para alcanzar su mayor velocidad de vuelo. Forol Wi-Fi móvil. Combine altas velocidades con movilidad. Disfrute de descarga ilimitada. Conecte hasta 10 dispositivos a la vez. Lleve siempre su internet y disfrute su vuelo. Internet 4G con Win. Planes desde 690 pesos mensuales o 39 pesos por día. Win Telecom. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. El cloruro de magnesio es un compuesto químico formado por cloro y magnesio. En la dieta diaria logra aportar importantes beneficios para el mantenimiento de nuestra salud. Es un potente relajante muscular y permite una mejor absorción y fijación del fósforo y calcio. Mejora la circulación y tiene efecto cardioprotector. Normaliza la presión arterial. Ayuda a conciliar mejor el sueño en las noches y a estar más alerta en el día. Previene la artritis al evitar que el ácido úrico se deposite en las articulaciones. Combate el estreñimiento. Estabiliza el sistema nervioso. Previene problemas de próstata. Previene formación de cálculos renales. Ayuda a prevenir la diabetes. Ayuda en tratamientos de asma, Alzheimer, arritmia. Mejora la memoria.
alivia dolores crónicos y combate la depresión, el estrés, la ansiedad y el mal carácter. Es importante que adquieras el cloruro de magnesio de una marca que certifique su origen y calidad. En una jarra, con 1 litro de agua, disuelve bien 30 gramos de cloruro de magnesio y tómatelo durante el día. Bueno, le preguntaba a Miguel Collado en el segmento anterior cuáles son pues estos acuerdos que sí deben de mantenerse con miras al comercio exterior y con miras a las industrias que están en el país. Estos acuerdos que ustedes han tratado de mantener, cuáles no deben, y cómo podemos pues alcanzar una institucionalidad de manera que no tengamos que estar cambiando las cosas y esto cambie las reglas del juego, tanto a los empresarios nacionales como los internacionales que puedan venir. Sí, gracias, Mónica. El tema que tú has mencionado de la institucionalidad es muy importante. Los seres humanos, como ciudadanos, somos actores que somos nuestras acciones de intercambio voluntario, provechoso a través de los mercados, está determinada por las instituciones en las cuales operamos. O sea, están determinadas en gran medida por la política pública, por el Estado. Nosotros entendemos que un clima de regla del juego, porque al fin y al cabo las instituciones son las reglas del juego bajo la que uno opera, debe ser lo más neutro posible. Entonces, cuando hablamos de este asunto de las exenciones, de estos regímenes especiales, tenemos que tener en cuenta, primero, que están beneficiando a unos grupos sobre otros en la sociedad. Entonces las reglas del juego están siendo alteradas en el sentido de que el garante de las mismas, que es el Estado, como decía, no está propiciando que todos nos beneficiemos igual. Entonces hay un peligro ahí en esos regímenes especiales en ese sentido, porque se benefician unos, otros no, pero hay algunos que se están beneficiando, que están criticando otros regímenes, pero de nuevo, se benefician de otros existentes. Yo hice una contabilidad y llegué a un número de 14 aproximadamente, leyes especiales. Entonces, lo primero era eso, la distorsión que crea entre los ciudadanos que participan en una sociedad y que deben estar regidos por las mismas reglas del juego. Lo segundo es ver qué está causando esto. ¿Por qué tantas empresas, tantos grupos empresariales están pidiendo ser incorporados en regímenes especiales y están solicitando a algunos particulares para sus industrias? Entonces, lo que uno ve es que en esa contabilidad que yo hice, la mayoría de estas leyes son recientes, son del 2001 para acá, muchas del 2007, 2010, y debemos recordar que en la década de los 90, específicamente en el 92, aquí se hizo una reforma fiscal integral, una verdadera reforma fiscal integral. Cuando digo verdadera, porque fue un promotor en sí, fue un cambio en el sistema impositivo de bajar impuestos, la tasa marginal para las personas físicas era de 70% y a las empresas era de 49%, ambas se unificaron, se llevaron a 30%, en un periodo de, si mal no recuerdo, 5 años se bajó y se unificó en 25%, y así lo tuvimos por mucho tiempo. Y se simplificó el régimen arancelario también, y hubo una ampliación de la base del ITEVI también, que ayudó en las recaudaciones, pero que sobre todo, al ser el sistema tributario una parte importante del régimen institucional, ayudó a la inversión en nuestro país. La tasa de 25%, para tener una idea, en los 90, si tomamos el promedio de los países de la OECD, los países para la cooperación y el desarrollo económico, que agrupa la Organización Internacional, que agrupa a los países más ricos, el promedio era de un 40 y pico % en esa época, nosotros teníamos un 25%. En el 2011, el desmonte de esos países llevó su tasa promedio de impuestos sobre la renta a las empresas a un 25%. O sea, nos igualamos.
Y nosotros ya la subimos a un 29. Sí. Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que estamos haciendo en términos institucional, específicamente en este caso de el Código Tributario. Pero no solamente eso, tenemos que ver que la agenda de reformas estructurales de los 90 se detuvo. Nosotros no hemos profundizado las reformas estructurales que se iniciaron. Y lo que estamos haciendo es cada vez encareciendo más los costos. Aquí no se nos hace falta una reforma que ayude en el tema de transporte, en el tema salarial, en el tema educativo, de salud, de seguridad social, el cumplimiento de las leyes, porque esa es otra cosa. Cuando se habla, Miguel, de que necesitamos leyes que modifiquen cómo está funcionando esto del transporte, de la educación, por ejemplo, en el transporte, ¿qué se podría hacer? Bueno, la queja de los industriales es que internamente los costos son muy altos. O sea, Entonces, que el transporte, por ejemplo, se habla ahora mismo de un nuevo arancel al transporte de mercancía de carga, ¿o no? Un arancel, bueno, se han incrementado, se le han puesto impuestos a los vehículos y ahora con esta reforma última que hubo, esta modificación impositiva, pero el tema en sentido general es que tenemos que ver cómo abaratar los costos internos en República Dominicana, ver las causas que han llevado a las empresas a estar solicitando estas exenciones. Pero otra cosa, entonces, ¿cuál es la política en términos tributarios que nos está indicando todo esto? O sea, la política tributaria indudablemente es necesitamos impuestos más bajos. El 60% ya de las empresas, de la actividad empresarial dominicana está en la informalidad. Entonces ya tenemos un 60% aproximadamente que no está pagando impuestos sobre la renta, por ejemplo, y otro tipo de impuestos. ¿Es tanto, el 60%? Sí. Esos son los cálculos a los que hemos llegado, las estimaciones que hemos llegado en CRES. Entonces, estás adicionando además otro tipo de exenciones. Entonces, aparentemente, los que están formales quieren sobrevivir de alguna forma, entonces están demandando estos impuestos más bajos o nulos. Dos Entonces, preguntas. Lo último que quería decir es, entendemos que la política pública, entonces tributaria, debiera estar encaminada hacia una reducción de impuestos en República Dominicana, como sucedió en el 92, como ya ponía de ejemplo. Varias preguntas sobre tu exposición, Miguel. ¿Conseguiremos y la más importante, conseguiremos una reducción de impuestos cuando el gobierno lo que quiere es recaudar más? También sabemos que ustedes tienen la posición de que con una reforma integral no va a bajar la recaudación, sino que se va a mantener o quizás se va a recaudar más. Por un lado eso. Y por otro lado, tú has dicho que encontraste 14 leyes de exenciones o de este tipo que perjudican a una empresa versus a otra igual. Entonces, esto es preocupante y yo me pregunto hasta qué punto se puede bajar impuestos. Tú has dicho que cuando los países más desarrollados bajaron su impuesto al 25, el personal, pues nosotros lo subimos al 29 y que aquí hay una distorsión en cuanto a tendencias dentro del país. ¿Tú crees que lograremos bajar impuestos? Bueno, debo decir que la reducción que hicieron esos países, los OECD, fue el número que proporcioné hace un rato, fue en el promedio de impuestos sobre la renta a las empresas. A las empresas. A las empresas, sí. Bueno, estamos tratando ese tema. Sí. Bueno, déjame decir, con relación al temor que se tiene de si bajar impuestos, cómo va a afectar las recaudaciones. Si uno toma los últimos 22 años, hace una serie del 91 al 2013, proyectando el 2013 con lo que estima el gobierno que va a recaudar ahora a partir de esta modificación que se hizo recientemente, uno va a ver que el año en que más se incrementó la llamada presión fiscal fue del 91 al 92, precisamente el año en que se hizo la reforma. Se incrementó en 3.2 puntos porcentuales. Ahora, con todo este aumento de impuestos generalizado, se estima que sería 1.2% el incremento. En aquel momento, en términos porcentuales, representó un 30 y pico % del incremento. Ahora sería apenas un 8 y tanto %. ¿Qué es lo que pasa? De nuevo, las instituciones. Las instituciones importan y los incentivos que crean las instituciones sobre los individuos. Entonces, mencionaba hace un ratito
el monto que estimamos nosotros de informalidad en la economía dominicana, de un 60%. Entonces tú estás propiciando esa informalidad y estás disminuyendo tu recaudación en la medida de que tú incrementas los impuestos. Y esa es una experiencia probada localmente e internacionalmente de muchos países. Nosotros tenemos ejemplos de 30 países que han aplicado lo que uno denomina un impuesto o impuestos bajos y uniformes. ¿Qué va a pasar en República Dominicana? No sabemos, pero de nuevo, la tendencia informalmente nos está diciendo, primero, quien puede mantenerse en la informalidad lo está tratando de hacer. Y los que están en la formalidad están tratando de tener exenciones fiscales. Entonces, no hay algo que no está funcionando. Hay algo Nos vamos a la pausa. Yo pregunto para el próximo segmento, ¿qué pasó con la ley de amnistía para que estos informales precisamente se ajusten ya a un programa formal, como una institución que paga impuestos? ¿Qué va a pasar con esto? Y también yo quisiera hablar de algo más digerible, salarios. ¿Cómo influye a usted que está en su casa y que es un empleado de tal o cual compañía y realmente no le alcanza el dinero que le pagan? Usted quiere un aumento de sueldo, necesita un aumento de sueldo, pero también ¿qué pasa? Que también estos aumentos de sueldos se traducen en subida de precios. Qué problema, qué lío, ¿verdad? ¿Qué hacer? Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días. Además, sortearemos 1,000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Bueno, el gobierno habla de que necesita más dinero para cubrir su presupuesto, para cubrir sus gastos, que de hecho también preguntamos hasta qué punto se ha controlado el gasto público. El gasto público innecesario y el gasto público necesario también en cuanto a que el Estado ha crecido mucho porque tiene nuevas ayudas, tiene nuevos gastos de todo tipo. Entonces, ustedes que han planteado menores impuestos porque el sector empresarial
se encuentra ahogado y resulta poco competitivo. ¿Cómo se lograría esto? ¿Cómo se podría equiparar menos impuestos? Por un lado, el gobierno quiere más recaudación, por otro lado necesita las ayudas sociales. Hugo, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo engarzar todas estas necesidades o apetitos de distintos sectores, de distintos sectores y aspectos de la economía? Mira, yo creo que yo estoy de acuerdo con Miguel. La República Dominicana urge una reforma fiscal. Es increíble que acabamos de salir de una, que rebaje los impuestos, unifique y simplifique gran parte de los componentes fiscales que tiene la economía. Y por otro lado, si nosotros comparamos hoy República Dominicana con nuestros competidores, con Centroamérica, con Estados Unidos, con Puerto Rico, con Sudamérica, República Dominicana sale de competencia por el sistema fiscal. Esa reforma fiscal, que viene a profundizar más parte de lo que había, va a aumentar las importaciones de República Dominicana, va a reducir nuestra capacidad de poder exportar y va a hacer que muchas personas que están dentro de la formalidad vayan a la informalidad y la informalidad crezca. Y tú lo ves el día a día, el joven, el que quiere emprender un negocio, no quiere establecerse formalmente ya, porque es que los impuestos son muy leoninos. Y si tú te pones a ver, Mónica, pagamos impuestos. Y estamos equiparando los impuestos de países como Francia, como Europa. ¿Y pagar impuestos para qué? ¿Qué servicio te presta el gobierno dominicano? Aquí no hay seguridad, no hay electricidad, no hay agua, no hay educación. ¿Para qué el impuesto? Tú tienes un Estado hipertrofiado que si realmente al ciudadano no se modifica y se reduce el tamaño del Estado por un Estado pequeño, competitivo, y que el empresario dominicano vaya comparado de regímenes que pueda darle mayor competencia en los mercados internacionales. República Dominicana actualmente tiene acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, tiene acuerdo de libre comercio con Europa, tiene acuerdo de libre comercio con Centroamérica, tiene acuerdo de libre comercio con el CARICOM, y realmente el componente no está en el acuerdo de los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio son una oportunidad, pero si no hacemos el trabajo local, implementando medidas que mejoren nuestra competitividad, pues República Dominicana simplemente tiene que cuestionarse si queremos producir y ser empresarios, queremos producir riquezas en el país, o simplemente ser importadores y dedicarnos al turismo o algo parecido. Sí, servicios simplemente, porque se ha abandonado toda la producción. Ahora yo le pregunto a Miguel, ustedes abogan por menores impuestos. En este momento el Estado tiene una carga social muy fuerte con los más pobres, con los desposeídos. Se ha aumentado un 4% de la educación, cosa que es un logro excelente. Se está patrocinando a las familias más pobres, cada día más número de familias se incluyen en este patrocinio. Todo esto cuesta dinero y me parece fantástico. Ahora bien, ustedes han estudiado desde el punto de vista de una curva, de una gráfica, cuándo nosotros pudiéramos como país tener los resultados de estas inversiones, y si esto va a comenzar a ser, una vez ya de resultado, cada vez menor la inversión en estas personas, porque va a ser autosostenible y ellos van a poder sustentarse y las familias van a poder comenzar a gestionarse sus propios fondos económicos, o pudiera también correr el peligro de que el país se acostumbrara a este esquema y sea un gasto permanente, sin ningún retorno económico y sin ninguna formación del individuo como ente social? Bueno, has tocado varios puntos ahí. Yo implícitamente veo en todo eso el tema de, que se habla mucho cuando hablas del gasto social, reducción de pobreza. Según los organismos internacionales, bueno, como concretamente la CEPAL, dice que los niveles de pobreza en República Dominicana son superiores al 40%. A través de la historia, la única manera que se ha demostrado que constantemente, o sea, consistentemente puede disminuir la pobreza es la acumulación de capital. O sea, los países pueden ahorrar, tener mayores inversiones, crear puestos de trabajo verdaderamente productivos. O sea, cuando decimos productivos, que los trabajadores estén produciendo bienes y servicios que valoren los consumidores, que lo demanden, estén dispuestos a comprarlo. Esa es la manera como verdaderamente se reduce la pobreza, creando riqueza. Pobreza es básicamente ausencia de
riqueza. En este caso tenemos ingresos bajos. Entonces, si queremos incrementar los ingresos en República Dominicana, necesitamos atraer inversión. Entonces ya hemos discutido que el clima institucional, concretamente hemos hablado bastante de los impuestos, pero hay otras cosas que desfavorecen ese tipo de inversión. Según el índice de Doing Business, que es de hacer negocios del Banco Mundial, nosotros desde en los últimos 2010 para acá, sí, hemos perdido unos 30 peldaños. Wow. Solamente 2012 a 2013 perdimos 3. ¿Por qué? Porque el índice mide diferentes componentes como la seguridad jurídica, como el comercio intrafronterizo, como el acceso al crédito, como el costo de la electricidad o el acceso a la electricidad. Entonces son una serie de unos 10 componentes que tiene, en lo que muchos, si no la mayoría, se han ido deteriorando. Y esto se hace comparado a otros países, o sea que no nos estamos inventando nada. Correcto. Entonces lo que decías del gasto público, primero debemos recordar que, no es lo que quería aclarar es que no es la manera de subsanar el problema que tenemos de bajos ingresos en República Dominicana, sino verdaderamente promoviendo la inversión, creando riqueza. Y sí, es cierto que tenemos un problema de que el Estado ha ido creciendo y corremos el peligro de que cada vez los niveles de gastos son mayores y no los reduzcamos, y entonces la carga del Estado sea cada vez mayor sobre los ciudadanos. En otros países, y refiriéndonos por ejemplo a los Estados Unidos, vemos que también existen estas ayudas. En Europa también existen estas ayudas. Estas ayudas existen en los países desarrollados más que en los países pobres y les da resultado. Pero yo lo que me temo es que con la poca institucionalidad de nuestros países, los países como le llamamos del tercer mundo, pues nos quedemos en esa parte que es populismo y no se llegue al fondo de las cosas. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos seguimos discutiendo este tema. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Favor prestar atención a las instrucciones del vuelo antes del despegue. En su caja encontrará el equipo Forol, cargador, batería, cable USB y manual de uso. Encienda su Forol y prepárese para alcanzar su mayor velocidad de vuelo. Forol Wi-Fi móvil. Combine altas velocidades con movilidad. Disfrute de descarga ilimitada. Conecte hasta 10 dispositivos a la vez. Lleve siempre su internet y disfrute su vuelo. Internet 4G con Win. Planes desde 690 pesos mensuales o 39 pesos por día. Win Telecom. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Por 40 años hemos cuidado tus sueños y para nosotros tu lealtad ha sido el mejor regalo. Para que esos sueños se sigan cumpliendo, 40 de nuestros clientes recibirán un regalo de 100,000 pesos cada uno durante 40 días.
Además, sortearemos 1000 estrellas para 40 clientes todos los días durante 4 semanas. Nuestro deseo es seguir cuidando tus sueños. Banco BHD. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Bueno, y recogiendo algunas ideas de la pausa, Miguel Collado se preocupaba, externaba su preocupación respecto a un análisis que hizo entre los 2 o 3 últimos años, donde el incremento del gasto en educación fue considerable. Sin embargo, esto no se tradujo en índice de desarrollo humano, o sea, en el crecimiento del desarrollo humano, que es lo que se busca cuando gastamos en educación. Entonces decíamos que ojalá este 5% se utilice como debe utilizarse para que se vea, porque volvemos al tema anterior, y es que de nada nos sirven los subsidios y la ayuda social si esto no se va a traducir en desarrollo humano. Entonces aquí mismo también nos vamos, Miguel, al tema de los salarios. ¿Cómo se puede calcular un salario mínimo de un trabajador? ¿Cómo se hace esto? ¿Hasta qué punto es conveniente que aumente el salario mínimo? Porque también hay reducción de personal cuando pasan estas cosas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Fíjate, el salario es como un precio más en la economía. Lo único que hay una idiosincrasia diferente en el sentido de que obviamente nos toca a las personas. Pero ¿qué determina el salario que ganamos todos los que estamos empleados? Lo determina lo que se llama la productividad marginal. Es decir, la manera como nosotros podemos contribuir a incrementar el producto o mejorar el producto o los servicios que vende la empresa para la cual nosotros laboramos. Entonces, esto se determina, el empresario, el emprendedor, va a remunerar a sus empleados de acuerdo a esa productividad que perciba, y eso va a ser independiente, o sea, eso va a ser diferente entre individuos. Podemos tener 2 individuos que están haciendo la misma labor y pueden tener productividad diferente, aportar diferente, porque somos seres humanos y tenemos... O sea, si estamos haciendo este folder, el precio de mi sueldo para hacer este folder va relacionado con qué yo le agrego, cuánto cuesta el folder, cuál es mi proporción de trabajo en este folder. Pero si hay un empleado que hace 20 folders, no es lo mismo que uno que haga 200. Correcto. O no es lo mismo el que doble el folder que el que hace toda la estrategia de venta, por ejemplo. Correcto. Uno va a agregar mayor valor a ese folder, por consiguiente el empresario va a poder venderlo a un precio superior, va a poder tener mayor ganancia y poder remunerar a esos empleados. Así es como funciona. Y tú decías que es distinto porque hablamos de personas y está envuelta la dignidad humana. Entonces, ¿cómo se fija un salario mínimo si no estamos calculando nada del valor que le damos al folder? No, lo que interfiere es, como decía, la idiosincrasia, porque los seres humanos somos tocados, obviamente. La mayoría trabajamos y dependemos de un salario y quisiéramos que fuese el mayor posible. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver como política pública en República Dominicana a la hora de hablar de aumento de salario? Estamos incrementando la productividad en el país. Hemos estado discutiendo de cómo hay muchas cosas
en el clima de hacer negocios que están perjudicando. Uno podría ser la educación, la salud. Necesitamos trabajadores bien formados, que dispongan de una buena seguridad social o una salud. Los costos no sean lo mayor posible, pero necesitamos también que haya un clima de inversión que no incremente los costos de transporte, como mencionamos en un segmento anterior, los costos de electricidad. Entonces hay una serie de cosas que están asociadas con esto de la inversión para poder tener. Okay, hay que mencionar algo aquí que es clave, y es el capital. El capital es muy importante cuando hablamos de salario porque se complementa el trabajo con el capital. ¿Y qué es el capital? Son las maquinarias, la computadora, las herramientas con las que va a operar el empleado, el trabajador, el obrero. Entonces, en la medida en que haya más capital en la economía, podrá ser más productivo. En la medida que hayan procesos que añadan más valor a la economía, que valoren más los ciudadanos, los consumidores, sean locales o internacionales, en el caso de las exportaciones, entonces podremos remunerar mejor a los empleados. Entonces las políticas públicas debieran estar encaminadas a que se propicie la inversión en República Dominicana, el ahorro conlleva inversión posteriormente, eso es lo que se convierte en inversión. Entonces, por ahí es que deben mirarse las políticas públicas, porque cuando incrementamos el salario mínimo, estamos penalizando a aquellas personas que estarían dispuestas a trabajar, tal vez por un salario menor, pero estamos incrementándole los costos a los empresarios que probablemente no van a poder incrementar sus precios de venta para traspasárselo al consumidor, van a tener, porque no... ¿Y qué pasa entonces? Bueno, van a tener que absorber mayores costos y no van a poder estar contratando la cantidad de personas que quisieran contratar, van a tener que quedarse con menos empleados, tal vez tengan que despachar algunos, o sea, el despido. Bueno, la historia es que en sentido general, cuando se incrementan los salarios mínimos, a quien más perjudica precisamente es a los empleados que se trata de beneficiar. Por esto que decía, primero, crea desempleo, incrementa costos. Entonces, hay que tener... Y a los más bajos porque son los más. Y no obligatoriamente puede traducirse en bienestar desempleado, porque si bien es cierto, tú tienes lo que le llaman un salario nominal y hay un salario que es el salario real, que es el dinero que tú dispones. O sea, tú no haces nada ganándote $1 millón de pesos si una Coca-Cola te cuesta $1 millón de pesos. Claro. No te han incrementado nada. Nos queda un minuto, Hugo. Yo quiero preguntarte en este minuto que nos queda, este problema de los salarios y del índice de desempleo no es solo de la República Dominicana. Nos vamos a todas partes del mundo, excepto algunos países de América Latina como Brasil, donde sí se ha logrado mucho en este camino, pero en Europa, en Estados Unidos, pues está pasando lo mismo. Entonces, ¿qué podemos nosotros como país hacer con esto versus la productividad? ¿Y es conveniente un aumento de sueldo en este momento? Mira, lo que yo te comentaba, el salario nominal es muy diferente al salario real. No hacemos nada aumentando el salario de un trabajador cuando se le va a hacer un aumento de los servicios. Realmente, luego de la pasada reforma, ha aumentado mucho de los precios básicos en la República Dominicana y el empleado se le ha reducido su salario real. Entonces yo entiendo que debe de combinarse. Lo que decía Miguel, estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú haces un aumento de salario, creas un poco más de desempleo. Y tal vez esa persona que está sentada, que pudiera trabajar por X cantidad de dinero, bueno, pues ya se sale del mercado y se le aumenta. Y por lo general surgen recortes en las empresas para reducir el tamaño de su personal y poder mantener elaborando algunos de ellos. Entonces, mira, yo creo que la República Dominicana tiene que acogerse a una reforma estructural. Yo creo que debemos empezar desde hoy. Y si en esa reforma no se da, la República Dominicana tiene peligro de reducir su competitividad. Y también quiero poner sobre alerta lo que comentaba Miguel ahorita, si no podemos hablar de lo que ha pasado con la educación, que comentaba él muy bien, que ha aumentado de los años 2000 un 252%. De 2005 a 2012. De los gastos en educación, y eso no se ha reflejado en los índices que miden la educación que están teniendo los dominicanos. Claro. Pues realmente eso debe ser algo de alarma ahora que se aprobó el 5%. Claro, claro. Y yo quiero comentarte que el hecho que tengamos acuerdos firmados con Europa y los Estados Unidos
y si no se hacen los cambios estructurales, porque la verdadera implementación del acuerdo son con los sectores productivos, tú tienes que tener un Estado que compita con ellos. Y ahora mismo no lo tenemos. Y yo creo que, según hemos hablado, también existe mucho desconocimiento tanto entre los empresarios como en el gobierno de qué está pasando. Yo quiero dejar, no nos queda más tiempo, agradecerles a ustedes, a Hugo Rivera y a Miguel Collado, y dejar en ustedes, amigos, esta inquietud de después del logro de la aprobación del porcentaje para la educación. Tenemos que estar muy vigilantes, y ustedes del gobierno, por favor, hagan lo que tengan que hacer para que este no sea un gasto inútil, no sea un gasto más, y realmente se traduzca en desarrollo de nuestras personas, de cada uno de nuestros niños y nuestros adolescentes, que puedan llegar con esta educación a tener un trabajo digno. Gracias a ustedes, y acuérdese que puede volver a ver este programa en el canal 38 o 3 de Telecable Win el miércoles a las 2 de la tarde. Hasta la próxima semana.